Bueno, anoche he tenido ocasión de seguir a través de YouTube la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, en la que se trató el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución, el proyecto de ley que ha enviado el gobierno a la legislatura. Bueno, como casi todos ustedes saben, el proyecto ha sido aprobado en general, es decir, ha recibido la sanción por parte de la Cámara de Diputados después de que el Senado le otorgara su aprobación y por tanto la reforma de la Constitución está en marcha en Salta ya desde el punto de vista legal. En general la sesión de anoche no me ha sorprendido. Bien es verdad que la he seguido un poco a los saltos porque a esa misma hora, por lo menos a la hora en que se producían las intervenciones más importantes, estaba jugando el Real Madrid en Bérgamo y tenía un ojo en la pantalla del fútbol y el oído en la tableta para escuchar ahí la intervención de los legisladores. En general me ha parecido una sesión normal, bastante calma dentro de lo que cabe. Esperaba quizá alguna salida de tono, algún enfrentamiento un poco más directo, pero en general yo creo que nuestros diputados y diputadas se han comportado a la altura de lo que se esperaba, por lo menos desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la buena educación. Eso no quita que, a mi modo de ver, esta reforma constitucional, o por lo menos este proyecto, ha sido planteado por el gobierno en términos de batalla política, es decir, como un enfrentamiento abierto y directo con quienes se oponen a reformar. Yo diría que los que se oponen a reformar lo que están defendiendo es la Constitución, no están defendiendo el inmovilismo institucional, están defendiendo la Constitución y están defendiendo una serie de valores, y no se puede, ni desde el gobierno ni desde cualquier otra posición ideológica, descalificar a los que se oponen a la reforma de la Constitución simplemente por el hecho de que no están de acuerdo con ella. Eso me parece un abuso por parte del gobierno, un abuso dialéctico. Y luego yo creo que contribuye ahí a fomentar la confusión y a hacer que en el fondo la decisión sobre la reforma de la Constitución se adopte sobre bases emocionales y no sobre argumentos y bases racionales como debería ser. Bueno, en el curso de la sesión de anoche me ha llamado la atención la intervención de algunos diputados. Algunos me han hecho una muy buena impresión, como por ejemplo la diputada Villamayor, que habló a favor de la reforma y que obviamente forma parte de los diputados que están alineados con el gobierno. La del diputado Godoy me pareció razonable, solvente, una demostración de su experiencia, tanto como presidente de la Cámara de Diputados como integrante del Consejo de la Magistratura. La del diputado Lara Gross, la del diputado Héctor Chiván, la diputada Fiore, que me parece también que hizo un buen discurso. La parte más negativa es la desilusión que me ha provocado la intervención del diputado Díez Villa, un aliado del gobierno, que me pareció superficial, poco consistente y desde luego un poco alejada de la cuestión que se estaba debatiendo. De la intervención del diputado Díez Villa me ha llamado la atención algo que transmite una cierta idea bastante equivocada de lo que es la política y de lo que es la democracia constitucional. Y es cuando el señor diputado habla de la presunta generosidad del gobernador de la provincia al enviar a la legislatura un proyecto de ley para declarar la reforma de la Constitución provincial para limitar su mandato. Pero es como si el cargo de gobernador fuese parte o integrar el patrimonio del señor Gustavo Sáenz, y eso no es así. Es decir, si el señor Gustavo Sáenz hubiese concretado un desprendimiento patrimonial y hubiese hecho una donación importante a las arcas públicas provinciales, estaríamos en condiciones de hablar de generosidad, pero no hacer una reforma donde se limite el mandato. ¿Cuál es la generosidad? A ver, yo quiero que me expliquen, que reflexionen sobre este tema. ¿Es generosidad, efectivamente? A mí no me parece que sea generosidad de ningún tipo, salvo que el señor Díez Villa o el señor Sáenz, que dudo mucho,
crean que su cargo forma parte de su patrimonio personal y que lo pueden disponer al alza o a la baja cada vez que quieran. No me parece razonable. Hay dos argumentos que ha empleado la diputada Socorro Villamayor en el debate de anoche que me han llamado la atención y creo que merecen un comentario. El primer argumento es el que dice que ella constata la existencia de un clamor popular a favor de la reforma de la Constitución en Salta. Y el segundo argumento es el que dice que en las elecciones de gobernador del año 2019, el pueblo de Salta votó mayoritariamente por la reforma de la Constitución. Las dos cosas me parecen sorprendentes que se digan en una sesión parlamentaria. En primer lugar, aunque no sé si estamos de acuerdo en el significado de la palabra clamor, yo no he visto que se haya producido ninguna aclamación popular a favor de la reforma constitucional en Salta en ningún momento. Salvo que uno quiera confundir el pueblo de Salta con un grupo de políticos profesionales y con un grupo de jueces que busca manipular la Constitución para mejorar su situación profesional y su situación relativa en relación con otros grupos. No ha habido en Salta manifestaciones con pancartas, con bombos, con redoblantes y con agitación popular que permita hablar de un clamor popular en sentido estricto. Si la diputada está preocupada por la existencia o no de un clamor popular, habría que recordarle también el artículo de la Constitución de Salta que dice que las sesiones extraordinarias de la legislatura provincial las puede convocar el gobernador de la provincia siempre y cuando el interés público así lo reclame. En mi opinión y en la de muchos, no solamente no ha existido ni existe ese clamor popular a favor de la reforma de la Constitución, sino que tampoco existe el interés público que justifique desde el punto de vista constitucional la convocatoria a sesiones extraordinarias. Este proyecto debió haberse tratado en el periodo ordinario de sesiones. No hay ninguna justificación. De hecho, yo creo que ayer el diputado Chiván dijo de que en caso de que la ley se sancionara, pues iba a llevar el asunto a los tribunales para que se declarara la inconstitucionalidad de la ley. Cosa que me parece que tiene bastante fundamento, teniendo en cuenta precisamente eso. Es decir, no hay urgencia, la Constitución se puede reformar en cualquier momento, y tampoco hay un interés público comprometido en el tema de la reforma constitucional. Es decir, la Constitución, para empezar, no es un instrumento del gobierno, no es un programa de gobierno, no es de propiedad del gobernador, ni el gobernador puede llevar la reforma de la Constitución en un programa de gobierno. Es que es así. El gobernador de Salta quiere reformar la Constitución por el solo hecho de que sus dos antecesores hicieron una reforma. De hecho, el gobernador Romero hizo dos, pero una de ellas estuvo impulsada, monitorizada y controlada por quien fue su sucesor, el gobernador Urtubey. Entonces, los dos han metido mano a la Constitución y yo creo que el gobernador Sáenz también quiere hacer lo mismo y quiere caer en ese vicio de pensar de que la Constitución le pertenece, la Constitución está atada al gobierno. El gobierno es esclavo de la Constitución. Eso es lo que el gobierno tiene que entender. El gobierno es esclavo de la Constitución. Cualquier modificación que el gobierno impulse o pretenda imponer a la población siempre, en todo momento y en todo lugar, será sospechosa, como ya he dicho aquí mismo, de una operación de consolidación del poder político. Ayer el diputado Chiván ha hablado de un poder oligárquico. Yo creo que hay que matizar también este adjetivo, esta calificación, porque evidentemente el diputado Chiván no se refiere a una oligarquía en el sentido tradicional de aristocracia improductiva que nosotros utilizamos con frecuencia en Salta, sino a un pequeño grupo que vela solamente por sus propios intereses y que es el que en este momento está intentando llevar agua para su molino y hacerlo de una forma, como ha dicho el diputado Chiván ayer, a empujones, es decir, llevándola a la sociedad de las narices e intentando básicamente confundirla. Los que defienden la necesidad de la reforma de la Constitución de Salta cargan contra
sus oponentes, en este caso los que resisten, los que rechazan la reforma de la Constitución, con dos argumentos que a mí me parecen absolutamente fuera de lugar. Uno de esos argumentos es el que dice que los que se oponen ahora a la reforma constitucional ya han tenido ocasión de hacer reformas antes, o no las han hecho, o las han hecho, o lo que sea, pero están diciendo que si ya han participado antes, ahora no tienen que participar, que ahora es el momento de otros. Me parece que un pensamiento tan totalitario como este no se ha visto en mucho tiempo en Salta. Si se va a reformar la Constitución, que es de todos, todos tienen que participar. Cualquiera que haya sido el protagonismo que hayan tenido hace 15, 18, 20 o 25 años o 40 años atrás. Todos tienen derecho a participar. Todos tenemos derecho a participar. Sea lo que podamos haber hecho o dejado de hacer en las reformas anteriores. Pretender excluir a los que ya han intervenido en reformas anteriores me parece un argumento no solamente peligroso, sino, como digo, también totalitario. El segundo tema es el tema de la confusión. El gobierno cree que es el único que habla claro, y yo creo que se equivoca. En materia de reforma constitucional, no solamente han hablado claro algunos portavoces del gobierno, porque otros lo han hecho muy mal. No quiero dar nombres en este caso, pero lo han hecho muy mal y con mucha mala intención, sino que también hablan con claridad personas que son muy respetables desde el punto de vista técnico y político en Salta. Tampoco quiero hacer nombres para no extenderme demasiado. Pero aquí hay algo mucho más importante. El gobierno ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, ha dejado claro su intención de convocar las elecciones a convencionales constituyentes para el día 4 de julio. Es decir, la misma fecha en que se van a elegir los diputados provinciales, los intendentes y los concejales. Eso es confusión, exactamente. ¿Por qué motivo? Porque van a ser los mismos electores, las mismas boletas, las mismas urnas, las mismas mesas electorales, la misma campaña electoral, que no se va a distinguir entre una cosa y la otra. Es decir, si uno quiere votar por Sáenz, le va a meter la boleta completa de sus diputados, de sus senadores, de sus concejales y de sus convencionales constituyentes. Eso es confusión. Eso es confusión. Y no decirle a los ciudadanos cuál es la verdad en torno a los jueces de la Corte de Justicia de Salta.